Hermanos, tomen su lugar y vamos a dejar que los pequeñitos salgan reverentemente de este santuario para que tengan ellos también su actividad en esta tarde. También por la tarde, hermanos, en los cultos de las 6:30, igual que en el de las 12 o del mediodía, procuramos empezar puntuales y todo el mundo debemos estar aquí en el templo. Por importante que sea cualquier otra actividad, no es más importante que la adoración a Dios, y su pueblo debemos empezar a tiempo en este santuario todos, hermanos, por favor, no se les olvide. Los cristianos tenemos en la Biblia muchos pasajes, pero uno muy básico al que recurrimos, que dice que en la iglesia hágase todo decentemente y en orden. Si las 6:30 es el horario de empezar el culto, a las 6:30 aquí todos, y cualquier otro asunto puede esperar después del culto, una llamada telefónica o ponerse de acuerdo otro día o otra hora, pero no usar el horario de los cultos para estar haciendo otras actividades. Igual a los muchachos, a los adolescentes, les pido que a las 6:30 también ya estén por aquí, por favor. Muchas gracias. Bueno, hermanos, pues Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, por favor. Y de este capítulo 10 leeré en voz alta los versículos 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45, que dicen a la letra de la siguiente manera. Marcos 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el postrero de todos, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amantísimo Dios, te agradecemos la lectura de tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, que tú eres quien nos la da cada día y a cada momento para suplir aquellas cosas que nos faltan, especialmente aquellas que tú sabes, Señor, necesitamos grandemente para poderte servir mejor. Ahora, Señor, después de haber dado lectura a tu palabra, imploramos de ti la bendición de tu Espíritu Santo para que tu palabra hable claro al corazón de los aquí presentes y la vida de este siervo tuyo cumpla eficazmente el propósito para el cual tú me tienes en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, una pregunta que es el título de este sermón: ¿cómo debe ser el servidor de Cristo? ¿Cómo debe de ser el servidor de Cristo? Esa es la pregunta que da título a este sermón. Y a manera de introducción diré lo siguiente. El Señor Jesús dijo a sus discípulos Andrés y Felipe, cuando ciertos griegos le solicitaron la oportunidad de ver a Jesús: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Estas palabras de Cristo exponen la gran necesidad que hay de servicio cristiano en la obra del Señor. También exponen el gran compromiso que esto conlleva, así como el gran privilegio que servir a Cristo otorga al fiel servidor. Por esta razón, nuestro pasaje presenta un incidente en el que quienes andaban con Jesús fueron corregidos por el Señor, pues sus miradas e intereses personales eran mezquinos y egoístas y nada generosos y espirituales. La doctrina número 12 de nuestros artículos de fe trata sobre el tema de la iglesia, en el cual uno de sus apartados menciona que los dos únicos oficiales bíblicos de la iglesia son pastor y diáconos. Y a propósito de diáconos o servidores, y con motivo de la reciente ordenación de nuestros hermanos Martín y David al ministerio diaconal, así como el nombramiento de 2 diáconos más en la iglesia, como nuestro hermano Jorge López y nuestro hermano Damián, veamos cómo debe ser el servidor de Cristo. Así que veamos 3 cosas básicas. La primera, el servidor de Cristo debe ser desinteresado. Debe ser desinteresado. La palabra desinteresado dice en el diccionario que simple y sencillamente desinteresado quiere decir desprendido. Ese es el significado de la palabra. Desinteresado es desprendido y aplica a la persona que no obra por interés propio. La persona que no obra por interés propio. De manera que vamos a ver, hablando de que el servidor de Cristo debe ser desinteresado, ya entendimos lo que es desinteresado. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a que debe ser desinteresado? ¿En qué forma se demuestra que no debe ser que debe ser desinteresado? 3 cosas básicas. En primer lugar, no pidiendo al Señor nada en forma egoísta. Vean lo que dice el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ok, la pregunta todavía no la hacían, pero la intención ya la traían. Y Jesús escudriña lo profundo del ser. Dice la palabra del Señor que aún no está la palabra en nuestra boca y he aquí ella la sabe toda. De manera que el siervo del Señor, y aunque estamos hablando de los diáconos, esto aplica a toda la iglesia, porque todos somos siervos del Señor, pero estamos hablando del diácono en especial, que debe ser desinteresado y que la manera de demostrar ese desinterés es, en primer lugar, no pidiendo al Señor nada en forma egoísta. ¿Cómo ora cada uno de ustedes, hermanos diáconos y hermanos de la iglesia? ¿Cómo es su oración? ¿Qué le pide al Señor? ¿Qué es lo que le dice al Señor que quiere que el Señor le haga? ¿Qué quiere que el Señor le conceda? Usted lo sabe. Usted lo sabe, pero es importante que usted, cada que ore y pida algo al Señor, acuérdese de que como servidor de Cristo, usted debe ser desinteresado, no pidiendo al Señor nada en forma egoísta. ¿Qué es el egoísmo? Pues el egoísmo es esa conducta nociva en la cual todo lo que yo quiero, necesito, pido, busco o consigo es solo para mí, para mi provecho, para mi beneficio. Estoy pensando en mí antes que en quien sea. Eso es el egoísmo. Y muchas veces en la iglesia es un lugar propicio para que muchos hermanos demuestren un gran egoísmo. ¿Sí? Cuando solamente quieren los puestos más importantes, cuando solamente quieren estar haciendo cosas en las cuales su presencia sobresalga o sea notoria, o qué sé yo. Aquí lo importante es, cuidado, no hay que pedir nunca nada en forma egoísta.
querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Fíjense, lo que pidiéramos. Casi parece que no estaban tratando con Jesús, sino con el duende de la lámpara maravillosa. Así parece. Como que no conocían quién era Jesús y como que los años o el tiempo que llevaban al lado de Cristo de nada les había servido. Queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Bueno, cuidado. ¿Qué dice Santiago? No pierda esta porción de la Escritura, pero vayamos a Santiago, por favor, porque allá hay un pasaje de todos conocido, pero que en este momento aplica muy bien a lo que estamos diciendo. Santiago 4, versículos 1 al 3. Y vea lo que dice Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le parece? Ahí está la clave. Muchas de nuestras peticiones están disfrazadas de aparente piedad, pero Dios sabe lo que hay adentro. Dios sabe lo que realmente nos mueve a pedir algo de Él. De manera que lo primero es que el diácono y todos debemos evitar pedir al Señor en forma egoísta. ¿De qué otra manera debemos ser desinteresados? Pues no ignorando que el Señor sabe bien lo que debe hacer. Por eso, si volvemos ahí a Marcos capítulo 10, vean lo que dice el versículo 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Qué bonita pregunta. El Señor ya sabía lo que iban a pedir, pero el Señor también todavía les pregunta: bueno, ¿qué queréis que os haga? Esto declara una cosa muy importante. Esto declara que los discípulos sabían que Cristo podía concederles lo que pidiéramos. Y yo creo que todos sabemos que Dios nos puede conceder lo que le pidamos, pero que lo pueda conceder es cierto, pero que lo quiera o que lo deba hacer, eso quién sabe. Porque si yo le digo: Señor, mira, está lloviendo y quiero, por favor, antes de irme, que esté ahí un carro nuevo para mí, me lo puede conceder, yo no lo dudo, pero lo que sí dudo es que me lo vaya a conceder, porque bueno, no hay nada de malo en mi petición aparentemente, ¿verdad? Pero yo le hice un carro de lujo del año. ¿Por qué no le pedí una carcachita con que se mueva y me lleve a casa? Yo creo que ahí están las grandes diferencias cuando pedimos algo, ¿verdad? No debemos ignorar que el Señor sabe bien lo que debe de hacer. No le debemos decir al Señor lo que debe hacer. Querríamos que nos hagas, fíjense, que nos hagas, como si fuera un sirviente, lo que pidiéramos. Bueno, a ver, díganme qué quieren que os haga. Pero lo que realmente quiere decir este pasaje: yo sé lo que debo de hacer. ¿Por qué me van a decir ustedes qué es lo que yo debo hacer? Ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? Los patos tirándole a las escopetas. Realmente Dios sabe lo que debe de hacer, y más con sus hijos. Si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, debes renunciar al egoísmo y debes entender que Dios y que Cristo sabe muy bien lo que Él debe hacer contigo, y que lo que Él debe hacer contigo lo va a hacer con o sin tu permiso, y que lo mejor es que tú estés de acuerdo a su voluntad para que lo que Él haga tú lo recibas de buen agrado y no quejándote, porque eso no te va a ser de provecho. ¿Qué más diremos en cuanto a qué debe ser desinteresado? Hay algo más que hay que decir. Pues, no buscando del Señor la notoriedad y privilegios personales. Versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo bonito, lo interesante de este pasaje es que parece que los discípulos le están diciendo que quieren sentarse
en la gloria en el cielo. Pero la verdad es que no aplica tanto así. Es la gloria de Cristo cuando ellos todavía creían que Cristo iba a rebelarse contra el gobierno romano y que venía a dar liberación del yugo romano y que iba a imponer su gloria con un ejército militar, un ejército humano, y que iba a asentar sus reales en la tierra. Que Cristo había venido a restaurar el reino a Israel, física y terrenalmente. Entonces ellos estaban pensando en la notoriedad y en los privilegios personales de estar al lado de Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda, como líderes, como gente con autoridad y poder. Desafortunadamente esa es la idea que se tiene de los diáconos, que son en la iglesia los que mandan, que son los que quitan y corren pastores y ponen pastores a su antojo, y que son de quienes hasta el pastor se debe cuadrar. Pero cuidado, hermanos, realmente el servidor de Cristo, el diácono, como nos dijo aquí en el culto de ordenación del hermano Isaac Sotomayor, es un mesero, ¿verdad? O sea, es un servidor. Ahora, eso no le quita dignidad, al contrario, se la da aún más, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer, servirnos. Y Él deja en su iglesia servidores, meseros. Las 3 mesas que el diácono debe atender es una de las preguntas que les hicieron a los diáconos, ¿verdad? La mesa de la iglesia, la mesa del pastor y la mesa de los necesitados en la iglesia, ¿verdad? Entonces, realmente aquí está lo más importante. El diácono y aún todos en esta iglesia que han sido verdaderamente cristianos, no debemos buscar, y menos del Señor, notoriedad y privilegios personales. Si usted de veras está deseoso de eso, búsquelo por su cuenta. Esfuércese y yo no dudo que el Señor se lo vaya a impedir. Trabaje y haga lo que quiere. Si eso es, como dijo el Señor, donde estuviere vuestro corazón, ahí estará también vuestro tesoro. Si eso es lo que usted quiere, notoriedad, búsquela. A lo mejor el Señor se la permite. Pero la verdad es que un verdadero cristiano no busca eso. El verdadero cristiano es discreto. Es discreto, es callado, no quiere decir la última palabra y decir, yo sé más que tú. No, de ninguna manera. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4, no pierda esta escritura. Vámonos a Mateo 4, para que vea usted lo que dice los versículos 5 al 7. Mateo 4, 5 al 7 dicen así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una de las 3 tentaciones que Satanás aplicó a Cristo Jesús allá en el desierto antes de que Cristo iniciara su ministerio, cuando Cristo se estaba preparando. 40 días, 40 noches en el desierto sin comer y beber, en pura oración y comunión espiritual con Dios. Ya había rechazado la tentación de convertir las piedras en pan, y ahora el diablo astutamente le lleva hasta la punta del edificio del templo y le dice: a ver, arrójate. Recuerde que todo el sistema religioso, político, social y cultural del pueblo de Israel giraba alrededor del templo. Entonces el templo era el lugar más visitado, más solicitado, al que acudían todos casi a toda hora. De manera que si Cristo desde el pináculo del templo se echaba para abajo, y la escritura se cumplía que los ángeles iban a venir y a sostenerlo y a bajarlo con toda delicadeza hasta el piso, eso hubiera sido tan impactante en el pueblo que realmente hubieran no solo reconocido a Cristo
como el Mesías, sino a lo mejor hasta lo hubieran hecho gobernante. Pero obviamente no eran las formas en las que Cristo quería ser reconocido. Él no quería hacer lo que estaban haciendo estos, buscando notoriedad y privilegios personales. Él no vino a ocupar palacios ni grandes lujos. Si hubiera querido, lo hubiera hecho. Pero desde su nacimiento, en un pesebre, en un establo, Él marcó cuál iba a ser la trayectoria de su vida: la humildad, el servicio, la sencillez. Por eso el diácono debe tener esa característica. Debe ser desinteresado, dijimos, no pidiendo al Señor nada en forma egoísta, no ignorando que el Señor sabe bien lo que debe de hacer y no buscando del Señor notoriedad y privilegios personales. En segundo lugar, diremos que el servidor de Cristo debe ser prudente. Prudente. La palabra prudente aplica al que obra con recato, con buen juicio y con circunspección. Eso dice el diccionario. La palabra prudente aplica a la persona que actúa así. El recato. Que no actuemos ni hablemos de más. El buen juicio. Que tengamos la capacidad de, antes de hablar, pensar lo que vamos a decir. Y si lo que voy a decir va a ser de bendición y de edificación, lo digo. Pero si va a ser para encender un polvorín que va a explotar y que va a pasar, mejor me callo la boca. Y aparte, con circunspección. Eso quiere decir que debe andar cuidando su testimonio casi al frente, a los lados y atrás. Cuidando con todo esmero que su testimonio no dé nada de qué hablar. Ahora, ¿por qué es necesario la prudencia? 4 cosas básicas. Tenga ahí Marcos 8. Vea lo que dice, Marcos 10. Debe ser prudente para saber pedir. Versículo 38, primera parte, dice: entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Sí? Si habíamos dicho que no debe pedir nada en forma egoísta, ahora decimos que debe de saber pedir. ¿Sí? ¿A quién? Obviamente a Dios. No olvidando una cosa que dice Eclesiastés, que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Si usted considera ese pasaje con seriedad, usted va a entender que cuando nos dirigimos a Dios, el dueño de este mundo, de nuestra vida, creador de todo cuanto existe, nosotros debemos saber qué le pedimos. Debemos de saber pedir. ¿Qué más qué más hace al diácono prudente? Pues algo más. Así como debe saber pedir, también debe saber sufrir. Ah, caray, ¿cómo que debe saber sufrir? A mí eso no me gusta, hermano. ¿Dónde dice en la Biblia? Bueno, hermano, miren, seguimos adelante, versículo 38 al 39, 38 en la mitad donde nos quedamos. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Vea la pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y luego dice, con que yo soy bautizado, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí simplemente Cristo les está diciendo una cosa: ustedes van a sufrir. Ellos tomaron muy literal las cosas. Del vaso con que yo bebo y del bautismo con que soy bautizado, bueno, ellos dijeron, pues sí, tomamos de tu vaso y ya nos bautizamos como tú te bautizaste, pero no, Cristo estaba hablando de los sufrimientos que él iba a enfrentar. El vaso, la copa de la ira por el pecado de la humanidad que Cristo iba a beber. El bautismo, la sepultura con la que iba a ser sepultado después de morir en la cruz. Cristo estaba hablando de sus sufrimientos y les dijo, ustedes van a sufrir, realmente. Así que
En vez de estar buscando notoriedad y privilegios, hay que saber pedir y hay que saber sufrir. Hermanos, el Señor nos llamó a servirle en su obra, en la que Él comenzó y en la que Él culminó con sufrimientos y después resucitó. El Señor nos ha llamado también no solo a que creamos, sino a que padezcamos por Él, hermanos. Ahora, ¿qué debe sufrir el diácono? Pues muchas cosas, hermanos. A veces la crítica de los hermanos, a veces la burla de los hermanos, a veces el desprecio de los hermanos, a veces la incomprensión de los hermanos, sí. Pero si el Señor le ha dado la convicción de servir, a pesar de eso va a servir. Porque hay hermanos que a la primera crítica del hermano que dijo que el diácono hizo mal o que se equivocó, no, pues ya no quiero yo, ya mejor no, ya nos vemos. Entonces no está dispuesto a sufrir por el Señor. No está dispuesto a sufrir por el Señor. Y desafortunadamente eso pasa con frecuencia. Cristo sufrió por nosotros. Ah, qué bueno. Vas a sufrir por Él. Ah, qué malo. Y no. Es un privilegio cuando se sufre por Cristo. A veces, hermanos, yo, por ejemplo, cuando aquí, por alguna razón que se dan, porque se han dado, hay alguien que habla mal de mí o me critica y me lo hacen saber porque, gracias a Dios, siempre me entero casi de todo. No, pues que el hermano fulano dijo esto de usted. No, que la hermana sultana también dijo esto de usted. Nomás lamento que no me lo hayan dicho personalmente. Pero bueno, yo lo único que digo es, a Dios le darán cuenta. Y sufro el agravio. Nunca me he vengado de nadie por lo que han dicho de mí. Y nunca lo haré. Claro que cuando un hermano viene y me da la queja de que alguien dijo de él algo, pues sí tengo que hacer algo allí, intervenir, porque entonces yo estaría dejando que un problema se haga grande entre hermanos. Pero las cosas que digan de mí son cosas o causas que yo dejo al Señor, y Dios se encargará de eso. Claro, si dicen una cosa realmente que me comprometa en mi calidad moral, pues tengo que enfrentarlo y aclarar, porque también no voy a cruzarme de brazos. Pero suele haber muchas críticas a las que yo no les presto atención, ni caso vale. Así que, hermanos, el diácono debe ser prudente para saber pedir, también para saber sufrir. A ver, mire, por favor, sin perder esta lectura, vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Ahí está muy claro, ese es uno de los pasajes que a mí me encanta citar en estos casos, porque dice Pedro en el capítulo 4, versículos 12 y 13, lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Llegará un momento, hermanos, cuando Cristo venga, cuando todos aquellos padecimientos y sufrimientos que el pastor y diáconos o usted mismo como siervo del Señor ha sufrido, se cambiarán en gozo, en un gozo permanente, eterno. Pero es un gozo que Dios tiene reservado solo para aquellos que sufrieron el agravio. Uno de nuestros hermanos que ya no está en la iglesia, que era diácono y se fue de esta congregación, se fue enojado con la iglesia y con todos, y especialmente conmigo, porque una de las cosas que me echó en cara es que yo nunca hice nada por hacerle justicia ante las críticas que se hablaban de él. Y yo le dije, hermano, pues por la amistad que nos ha unido siempre, yo esperaba de usted algo más. No que me usara como un vengador. Dice la Biblia que la venganza es de Dios, no mía, no de uno. Yo esperaba de usted que subiera a un nivel en su vida espiritual y que sufriera el agravio y dejara esto a Cristo. Pero si no está dispuesto, hermano, pues eso es problema de cada quien. Y era diácono. ¿Y sabe qué? No estaba dispuesto a sufrir por Cristo. No estaba dispuesto a sufrir porque tampoco estaba pidiendo correctamente.
Decimos que el diácono también debe ser prudente, no solo para saber pedir, para saber sufrir, también para saber aceptar. Vean lo que volvemos a Marcos 10, vean lo que dice el versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Hay que saber aceptar cuál es nuestro lugar en la iglesia. Hermanos, no es más importante el pastor que las hermanas que hacen el aseo. ¿No? Somos igual de importantes. Igualito. No es más importante el diácono que las maestras de parvulitos o de rayitos de sol. No. Somos igual de importantes. No es más importante un hermano con cargo, con un nombramiento, que el hermano que no tiene ningún nombramiento. Somos igual de importantes. Aquí todos somos igual de importantes, hermanos. Todos somos necesarios, realmente no indispensables, pero sí necesarios, porque indispensable es solo Cristo, ¿verdad? Porque el que quiera trabajar, trabaja, y el que no, y se quiera ir, se va, y la iglesia sigue adelante. Pero qué bonito es cuando todos sabemos que nadie es más importante, que todos tenemos nuestra debida importancia, y que si todos cumplimos con nuestro cargo, responsabilidad, o con nuestro compromiso con Dios para venir, estar en el templo, alabarle, entregarle el diezmo y la ofrenda, ser cumplidos, amar a nuestros hermanos, perdonarnos, estamos todos, hermanos, aceptando nuestro lugar. Acepte el lugar que Dios le ha dado. No se sienta menos, pero tampoco se sienta más. Simple y sencillamente, sepa que es importante. Y aceptémonos como somos, y aceptémonos en la iglesia, en el lugar que estamos. ¿Qué más hace al diácono prudente? Algo más. Debe también saber soportar. Vea lo que dice el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. A ver, muchas veces vamos a cometer errores, porque el único perfecto e impecable fue Cristo. Todos los demás somos defectuosos, nos equivocamos, y como siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo, que el único que no se equivoca es el que no hace nada. Pero los que estamos haciendo algo, corremos el riesgo de equivocarnos, no por maletas de malditos, sino por maletas de malos, pues nos equivocamos. Así que, cuidado. Hay que saber soportar cuando nos equivoquemos. Vamos a soportar quizá que la crítica. Bueno, aquí estaban siendo criticados, pero ¿sabe qué? Aquellos que los criticaron no tenían derecho a criticarlos. Porque mire lo que dice aquí Marcos capítulo 9. Vea lo que dice Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Claro, estos dos, ¿verdad? Aquí tenemos a estos dos que se atrevieron, Jacobo y Juan, a expresar lo que ya habían discutido. Los otros 10, los otros 9, se lo callaron, pero lo habían discutido y también habían querido hacer esa petición. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nos equivoquemos, nadie tiene derecho a criticarnos. ¿Por qué? El que nos critica en otra cosa se ha equivocado, y eso le quita el derecho de criticarnos. Se lo repito, si yo me equivoco o un diácono se equivoca, la iglesia no tiene derecho a atacarlo o a criticarlo, porque dijo Cristo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y yo quiero ver aquí quién se para y me dice: yo puedo arrojar la piedra contra usted, pastor, y contra cualquier diácono, porque yo jamás me he equivocado. Quiero ver quién se atreve a decirme eso y que me lo demuestre.
Dice, y ir al baño, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Simple y sencillamente que aún debemos soportar las críticas, que aunque no deben de ser, si se dan, hay que soportarlas, sopórtelas. Si no haga un pleito de eso, déjele a Dios la causa. Si todos obráramos con la madurez que yo le solicitaba a este hermano y le solicito a cualquiera de ustedes, sufre el agravio, suba un nivel en su vida espiritual, déjele la venganza al Señor. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Siga adelante, no caiga en una provocación porque me sacó la lengua, me vio feo o me dijo esto y lo otro. Demuestre un nivel de madurez superior. Avancemos, hermanos, crezcamos. Sin embargo, si hay que soportar algo, soportémoslo, hermanos. La segunda carta del apóstol Pedro nos lo pone de una manera muy, muy bonita. Segunda carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 2, 20 y 21 dicen así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y déjenme ver si estoy correcto, segunda de Pedro 2, 20 y 21. ¿Sabe que este pasaje no es correcto? Y no lo voy a buscar ahorita porque ya no quiero perder tiempo. Lo importante aquí que quiero decir, me equivoqué por ahí en alguna, es que hay que soportar, hermanos, lo que venga. Si usted hizo un compromiso con Cristo para servirle como pastor, como diácono, como maestro, como consejero, como lo que sea en esta iglesia, secretario, tesorero, aseo, lo que sea, y le critican o le atacan por algo, sopórtelo, no diga, no, ya no quiero el cargo porque me dijeron esto. Siga adelante, hermano. Solo así va a crecer, solo así va a madurar, solo así va a poder usted estar haciendo la voluntad del Señor. Pero vamos a ver en tercer y último lugar, hablando del servidor de Cristo, dijimos que debe ser desinteresado, dijimos que debe ser prudente. Y volvamos a Marcos 10 para terminar el último punto que nos dice que el servidor de Cristo debe ser responsable. El diccionario dice que responsable, la palabra responsable quiere decir responder. Responder, literalmente quiere decir eso, responsable es responder. Y aplica a quien está obligado a dar cuenta de alguna cosa, causa o persona. Se lo repito, aplica a quien está obligado a dar cuenta de alguna cosa, causa o persona. Por eso, hermanos, a veces ustedes ven que yo, a ver, hermano, véngase, vamos a hablar a la oficina y véngase. O a ver, hermano fulano, véngase. Hermanos, a mí realmente no me gusta discutir o entrar en discusiones con nadie, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy responsable de esta iglesia ante el Señor y daré cuentas al Señor. Y no me puedo quedar de brazos cruzados ante las situaciones que a veces se dan y yo, pues quedarme solo viendo. Tengo que actuar. No es algo que diga yo, ay, cómo me gustaría que los hermanos se estén agarrando diario para estar jalando las venas diario a los hermanos. No me gusta, pero si es necesario hay que hacerlo. Y eso es ser responsable, saber que vamos a dar cuenta y que tenemos que responder. Ahora, ¿qué hay que decir en cuanto a esto? ¿Por qué debemos o por qué todos debemos ser responsables? Aunque hoy estamos hablando del diácono, pero aplica al pastor y a todos. Muy bien, debemos ser responsables y fíjese, no buscando señorío en la iglesia, no buscando señorío en la iglesia. Marcos 10:42 dice así, vea lo que dice: mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? 43. Pero no será así entre vosotros, hasta allí,
No será así entre vosotros. No están aquí para ejercer potestad, para hacerse grandes, para hacerse mandamases. Cuidado. Esto ha creado una mala fama en los diáconos. Conocemos el caso de la Iglesia Bautista El Divino Salvador, donde nuestro hermano José Luis Guillén, que ya está en gloria, como pastor decidió no tener diáconos. Causan más problemas. Y eso es triste, hermanos, que se asocia a los diáconos con problemas. Al contrario, hermanos, los diáconos están no solo para arreglar problemas, pero especialmente para evitarlos. Por eso el diácono debe ser un hombre muy perspicaz, que sepa identificar un problema para que antes de que sea grande estar allí y atenderlo, o si el problema es más grande, a ver, vamos con el pastor y vamos solucionando eso. El diácono debe velar por el bien de la iglesia. Es como el mesero. Aunque hay un cocinero y que está ya haciendo, si no hubiera meseros, ¿quién atendía a todos los comensales? Gracias a que los meseros son hábiles y distribuyen y a tiempo toman la carta y lo que se va a pedir y rápido van y lo sirven y siempre llegan y están, ¿se ofrece algo más? No, gracias, estamos bien. Un mesero hace eso. Eso es lo que el diácono debe hacer en la iglesia. Pero no solo el diácono, todos debemos servir. Pero el diácono, y aquí en la iglesia ni siquiera el pastor, hermanos, debe buscar señorío en la iglesia. Cuidado, por favor, con los pastores que llegan y se adueñan de la iglesia. Y aquí se hace porque soy el pastor y nomás mis chicharrones truenan. De ninguna manera. Ni Cristo hizo eso cuando estuvo aquí. Entonces, cuidado. Claro que siempre que haya que hacer valer la palabra de Dios en lo que sea, el pastor tiene autoridad para hacerla valer. Si la iglesia se está yendo por otro lado y no porque somos mayoría y en sesión de negocios votamos, no, pues están mal, porque aquí dice esto, y si están saliendo de esto, esa decisión es nula, no tiene fundamento en la palabra de Dios y no vale. Así de sencillo. Entonces en la iglesia no hay que buscar señorío, el señorío de la misma. Por eso hay un pasaje de todos conocido y aplica muchas veces a los diáconos, pero obviamente a todo aquel que se quiera adueñar de la obra del Señor. Si vamos a la tercera carta del apóstol Juan, encontramos el caso en los versículos 9 y 10 de un hombre llamado Diótrefes. Tercera de Juan 9 y 10 dice el apóstol Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos a un individuo ridículo, a un individuo megalómano que se sentía casi Dios. Y hay pastores que llegan a las iglesias o diáconos que en las iglesias toman este papel, pero la culpa, ¿sabe qué? No es del pastor ni del diácono, es de la iglesia que los tolera, es de la iglesia que los soporta, es de la iglesia que se calla la boca. Muchos, con tal de quedar bien con el pastor, mejor se le hacen de su lado y dejan que haga y deshaga, en vez de quedar bien con el Señor. A esas iglesias Dios les va a pedir cuenta, por haber dejado que unos infelices hagan con la obra del Señor lo que se les dé la gana. Cuidado, por favor. Debe ser responsable, además, dijimos que no hay que buscar señorío, también debe buscar la grandeza e importancia del servicio. Volvemos a Marcos 10 para que vea lo que dice el versículo 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros,
será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Ahora, esto es hacerse grande ante los ojos del Señor. ¿Ante quién se quiere hacer grande? ¿Ante los ojos de la gente o ante los del Señor? No será siempre vosotros. El que quiera ser el más grande, dice Cristo Jesús, debe ser vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Si todos tuviéramos esta actitud en la iglesia, qué distintos seríamos como iglesia. Qué distintos seríamos, hermanos. Debemos servirnos por amor los unos a los otros, para que nos hagamos grandes ante quien debemos hacernos grandes ante el Señor. Eso es buscar la grandeza e importancia del servicio. Finalmente debemos decir que el diácono debe ser responsable para tener siempre en Jesús el perfecto ejemplo de servicio. Jesús es el ejemplo perfecto de servicio. 3 cosas como Jesús como ejemplo. Jesús no vino a procurar los privilegios humanos. Versículo 45, primera parte dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Teniendo el derecho de ser servido, no vino a ser servido. Él no vino a buscar o a procurar los privilegios humanos. Jesús se ocupó en hacer el bien a todos. Versículo 45 dice que no vino para ser servido, sino para servir. Sanó a toda la gente que tuvo fe en Él, perdonó pecados, multiplicó alimento para que comieran en 2 ocasiones miles de gentes. Hizo bien a todo el que lo necesitó. Muchos de esos que fueron sanados, que comieron el pan hasta saciarse y pescado hasta saciarse, muchos de esos fueron los que luego lo condenaron y lo colgaron en la cruz. Y el Señor, a pesar de todo, les hizo el bien a todos. Jesús se entregó a la muerte para salvar a muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Realmente Cristo entregó su vida para salvar a todos. Pero no todos son los que se salvan. La gran mayoría rechaza a Cristo. Pero hay muchos que aceptamos ese beneficio. Hay muchos que nos hemos acogido a este beneficio divino y que ahora gozamos de ese grande amor de Cristo. El más grande ejemplo de servicio está en Cristo, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, dice unas palabras impactantes. Juan 13, versículo 15. Juan 13, 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se dice que Dios tiene 3 clases de siervos en el mundo. El primer grupo de siervos son esclavos y les sirven por miedo o temor. Otros son jornaleros y les sirven solo por la paga. Pero otros son sus hijos y les sirven por amor y gratitud. ¿En cuál grupo está cada uno de ustedes? Esta es una pregunta que no solo deben hacerse, sobre todo responderse. Concluiremos diciendo que el servidor de Cristo debe ser fiel a Cristo. Pues la palabra del Señor dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos diáconos y hermanos en general, si desean servir al Señor, ustedes deben ser hallados fieles
todos los días de su vida en su hogar, en su trabajo, en su vecindario, en su trato con todos, en la iglesia y especialmente en su comunión personal y espiritual con Dios. Ahora sí, hermanos diáconos, que han sido ordenados o que han sido nombrados o que ya había en la iglesia, les felicito por lo que han logrado y les animo a seguir adelante por todo lo que falta por hacer. Y termino con una frase que dice: el servidor de Cristo siempre debe ser como Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.